Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a este su espacio Debates al Día. Hoy un día muy interesante con informaciones de mucho interés y dándole como siempre las gracias a nuestro Señor Jesucristo por un día más en esta hermosa tierra de todos, República Dominicana. Buenas noches a mis compañeros José Luis Mendoza. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo termina tu semana laboral? Bien. Excelente, hemos tenido una semana muy cargada, pero eso es parte de lo que nosotros queremos hacer, construir un país mejor. Y hemos tenido muchas reuniones, tanto con la Fundación Derecho y Verdad y los jóvenes que la componen, así como con algunas personas que también quieren contribuir con ella. Pero el asunto no es que uno no se canse, el cansancio es parte del trabajo, es que el cansancio valga la pena. ¿Cómo ha sido el suyo esta semana? No, lo tuyo, como acabamos poquito antes de entrar ya al aire, no tirando fotos, relajándonos un viernes social tranquilo y relax, como corresponde, después de una semana de trabajo, de mucha información, de una dinámica de vida pues activa, ¿no? Como todos, para poder mantenernos y desarrollarnos y crecer, tenemos que hacerlo cada día. O sea, que aquí estamos dando más informaciones hoy. Yo voy a aprovechar esa dinámica, viernes, un día que se supone tiende a ser más relajado, para comenzar este programa felicitando a título personal, yo creo que colectivo podría decir, en nombre de, si no todos, de muchos de los miembros de este programa, felicitar hoy en su día de cumpleaños a una persona interesante de la política dominicana. Y yo diría que más que interesante por el tema político, más interesante todavía lo personal, los que tenemos el privilegio de haberlo tratado. Podemos pasar horas hablando con José Francisco Peña Guava, José Frank. Sea desde aquí nuestro afecto, saludo. ¿Y dónde está José Francisco En Peña su casa. Guava? Ahora mismo está en su casa con su familia. Pues yo tengo tiempo y no sé de José Francisco Peña Guava. Nosotros pasamos por allá hace ahorita, hace un ratito. Qué Y bien. como siempre, insisto, con José Frank no se tiene que, como digo yo, con los demócratas no se tiene que estar de acuerdo en todo. Los únicos lugares donde los consensos son obligatorios absolutos son en la dictadura. Yo le tengo eso miedo, mi hermano. A mí no me gusta estar ni siquiera donde todo el mundo me da la razón. A mí me gusta la idea, y por eso me llevo también con, ¿verdad?, mi compañera acá, con tener posiciones encontradas, que uno pueda debatir, que uno pueda generar diversos puntos de vista. Y de ahí es donde salen las soluciones, Claro. porque no Donde necesariamente... hay discrepancia, hay que coger miedo. No necesariamente debemos estar a favor, yo tendré Claro. mi punto de vista, tú el tuyo, lo importante es respetarnos cada uno de los puntos de vista que tengamos. Yo digo que hasta las grandes crisis traen grandes soluciones. Así En es. general ha sido así. Y generan transformación. En general ha sido así en la Sí, eso historia. es así. En general ha sido así en la historia. Incluso podría decirse que los horrores de la guerra suelen dejar como resultado positivo mucha de la innovación que produce, entre otras cosas, tener que buscar soluciones a los retos. Y todo el mundo sabe que Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, generaron cada uno impulsos tecnológicos importantísimos posteriores a ambos conflictos. Así que fíjense cómo el tema de José Frank, a quien, insisto, felicitamos, le deseamos mucha salud, le deseamos todavía mucha participación y, ¿por qué no?, muchos debates, muchos temas, José Frank, para seguir hablando, para seguir discutiendo, debatiendo de América Latina y de nuestro país. Y hablando de América Latina y de nuestro país, podríamos empezar por ahí. No, pero yo quiero, sin embargo, antes de eso, Sí. porque sería un tema interesante, mandarle también un saludito. A ver, Viernes social. claro. Viernes sociales de saludos. De A hecho, ver. yo he dicho, José Luis, que deberíamos los viernes permitir que la gente nos llame. Eso aquí, viene pronto. hacer Eso algo viene, relajado eso aquí viene, para eso hacer un viene. poquito más ameno, ¿no? ¿Verdad? Eso viene. Pero darle un saludito a Doña Cuca, allá en Santa María, Pepillo Salcedo, Eso es cerquita. que debe estar ahí Cinco horas de observándonos. carro. Doña Cuca, un abrazo de Un este abrazo. equipo Eso está allí que, mismo. Sí, que casi ya la allí. quiere. Será presidente del PRM en Las Matas, en Santa María, Ok. Distrito Debe empezar por Municipal de ahí. Santa Debe María. empezar por ahí. No, un saludito afectuoso, que se Involucró. anime, que la queremos ver ahí, ¿no? ¿Verdad? Ese abrazo Mira, afectivo. yo quiero mandarle un saludo especial a mi ¿usted madre. también? Mira, claro, no, está de espera, cumpleaños. espérate, tiene que empezar por ahí Ah, también. está Ahora de sí. cumpleaños el día de hoy mi madre. Hoy es uno de los días más especiales del mundo porque nació esa reina hermosa que me trajo, que me dio a luz. Y mandarle todo Muy joven, mi amor. te dio a luz. No, una señora ¿Eh? hermosa, déjame No, decirte. Yo no sé cómo esto le lleva Tal como 11 cual años nada más. Tarestilla, Yo no sé. tal padre Tarilla. No, mira, preciosa. Mi madre siempre está en sintonía con nosotros. Siempre me dice, mira, el pelo no me gustó hoy, me gustó lo que llevaste puesto. Mami, besos, qué lindo que hoy naciste. Celebro tu vida. Bueno, yo no quería decirlo, pero mis compañeros prácticamente me han obligado. Atención a los demás compañeros del programa. Estos muchachos me han obligado a decir que hoy es el Debates al Día joven. No sé por qué.
Pero bueno, hoy en día con el promedio de edad más bajo me estaba ¿Qué tú hablas de Élcido? Mira, ¿Qué tú estás quiero diciendo de mandarle un Ángel? saludo a Élcido que está, Amado, que por está en Dios. sintonía. Élcido mi favorito, lo quiero, lo adoro. No, y Élcido lo que sabe. uno es joven hasta que quiere. Tú quieres alguien más jovial que el propio Amado. Sí, pero no voy a agradecer lo que dijiste. Bueno, ya que estoy obligado a decirlo. Mire, comenzamos con el tema de América Latina y de República Dominicana, porque el siempre polémico tema de la economía y el más polémico tema del crecimiento vuelve a colación. El Banco Mundial y diversos organismos económicos proyectan que el crecimiento en América Latina va a ser menor al que originalmente estaba estipulado, al que originalmente dibujaban los expertos en el área. En la República Dominicana, cada trimestre, el Banco Central ofrece unas cifras que se supone están basadas en la ortodoxia oficial, en los mecanismos que normalmente, naturalmente, se le entregan incluso a otros organismos fuera del país para medir si nuestra economía crece, se estanca o retrocede. Gracias a Dios, en los últimos 20 años solo ha habido una etapa de retroceso, todos recordarán dolorosamente cuál fue. Etapas de estancamiento ha habido varias y etapas de crecimiento en teoría ha habido muchas. Crecimiento no es igual a desarrollo, eso es lo primero que hay que decir. Crecimiento no es igual tampoco a una repartición, digamos, equitativa de la riqueza, lo que yo tampoco creo mucho. Yo creo que debe haber una repartición siempre meritocrática de la riqueza. Y al final, Roberto Rodríguez Marchena, en su rol de funcionario, sale y destaca que los problemas son en otros países de América Latina, que el nuestro va igual a crecer y que el resto de América Latina ciertamente, y está claro que en algunos países, que no hay que adivinar mucho, va a sufrir un retroceso. ¿Qué le queda a uno, a veces como joven, que comparte con sus amigos, que comparte con gente que quiere casarse, invertir, comprar una casa, tener una familia, con respecto a este tema de la economía? Mira, yo creo que eso es una cortina de humo que han querido tenderle a nuestra sociedad, porque si nuestra economía estuviese creciendo, entonces también nuestros jóvenes tendrían empleo y no tendrían que salir a la calle a atracar, a robar, a delinquir. Si nuestra economía estuviese creciendo, entonces no habría una deuda tan grande y no tendría el gobierno que pedir prestado, que recientemente dijo que iba a pedir un préstamo. Entonces, no sé a dónde es que va dirigida esta información, pero hay dominicanos que tenemos bien claro la situación del país. Mira, la verdad que Angeli ha dado un punto muy claro. Aquí se habla mucho de un crecimiento macroeconómico, pero siempre nos preguntamos, ese crecimiento macroeconómico nunca lo siente esa economía, ese crecimiento que se dice que tiene el país. La sociedad de abajo, el pueblo de abajo, nunca siente ese crecimiento. Siempre hemos dicho de una microeconomía que se mueve en el pueblo, que es el día a día de cada familia, de cada hogar, que ese día a día pues es un pesar y un sentimiento, muchas veces de hambruna, muchas veces de lo que justamente genera la delincuencia. Entonces uno dice, ¿seguirá este gobierno vendiéndole a uno que la macroeconomía aquí se va a mantener, que siempre hacia el futuro es lo mejor? Pero cuando analizamos entonces el presente, es deplorable, es triste, es lamentable. Por ejemplo, uno se pone a analizar el propio presupuesto que acaba de presentar el gobierno del momento. Presenta un presupuesto de más de 900 millones de pesos, 921 mil millones de pesos. Sin embargo, en ese presupuesto te presenta más de 4.400 millones de pesos que van a ser de deudas, incremento de deudas. Habla entonces ahí, te quieren disfrazar que el déficit cuantificado, que era de 2.2, ahora va a ser de 1.7, entendiendo que eso impacta positivamente lo que la gente percibe o lo va a percibir positivamente en su casa. Es bueno, es importante para la economía. Oye, pero al final el gobierno tendrá que ajustarse a ver qué es lo que realmente necesita el pueblo. En este presupuesto te hace que no te van a indexar, por ejemplo, el salario. Una indexación que es necesaria y que al asalariado le conviene, puesto que bueno, ese impuesto de indexación, que es la exención que recibe el asalariado, una indexación que sea mayor, beneficia al asalariado, a lo que por ley debería hacerse. Pero el gobierno, en su presupuesto, hace que no haya tal indexación. ¿Para qué? Para beneficiarse el gobierno. ¿Para qué? Para generar algo que es lo que ellos hacen. Te aumentan un presupuesto, pero ¿qué ocurre? Tú no observas que en ese presupuesto está la calidad del gasto, no se trabaja respecto al gasto, sino solamente la generación del ingreso. Y eso definitivamente aquí, en cada presupuesto tendrá el gobierno que ajustarse, porque estos gastos corrientes que son masivos, que no son gastos de inversiones, la verdad que el gobierno en algún momento tendrá que ver cómo
cambia el panorama de estos presupuestos que al final terminan haciendo Pero- daño y siendo parte de esta delincuencia que vivimos cada día. Sobre el tema del crecimiento económico y sobre el tema de nuestra economía, y hoy esto es debates al día, ciertamente, y lo decíamos al inicio, es un programa de viajes encontradas. Me voy a poner un poquito, me voy a aproximar un poquito a la otra acera, voy a cumplir el rol, si se quiere, de abogado del hombre del sótano. Y le voy a preguntar, es un comentario pregunta a mis compañeros. Ok, suena bien que la pobreza, que la delincuencia, pero este es un país donde la economía de consumo no para de crecer y alguien consume y compra, y con algo será que compra las mercancías que vienen. Este es un país que ha importado desde Corea, sobre todo, porque es la marca que en los últimos 3 años más se consume, más de 200.000 vehículos del mismo modelo que vienen de Corea. Alguien lo ha comprado, aunque no se lo han regalado a nadie en la calle. Este es el país donde los malls, las plazas, sobre todo de los grandes municipios y en el Gran Santo Domingo, usted va y busca un parqueo de esta hora y no lo encuentra, y donde esas tiendas no quiebran. Este es el mismo país donde incluso esa población, incluso el nivel más humilde, trabajador, donde tiene acceso, por ejemplo, a la telefonía móvil, aún pagando un 30% de impuestos por ella, y todo el mundo está cambiando celulares. No todo un iPhone 8, algunos a lo mejor van por el 1, pero es muy poca, se podría decir que es muy poca la tasa de población, sobre todo en el gran municipio, que no tiene acceso a esos productos. Entonces yo tengo una pregunta. Esa economía de consumo, a la que le voy a sumar un fenómeno como el del turismo, hasta ahora no he escuchado a nadie nunca desmontar las cifras que el gobierno publica en su momento de 6 millones de turistas al año. Es decir, no escucho a nadie decir que no, que es mentira, ni que son 4, ni que son 3. Parece que hay una especie de consenso que es real. Entonces, ¿cómo se justifica en un país donde el consumo se dispara que nosotros digamos que la economía no crece? Bueno, mira, tú sabes que hay una incidencia del gobierno sobre generar una economía justamente de consumo. Si tú vas, por ejemplo, a un banco a buscar un préstamo de inversión, tú tienes todas las dificultades del mundo para conseguir ese préstamo. Ahora búscalo para comprar un vehículo. Pero eso es la banca Tienes privada. toda la facilidad. Bueno, pero La banca privada decide por qué no, crece y por qué no, el gobierno mismo, recuérdate, hubo hace 6 meses, un año, que el gobierno dio facilidad a través del encaje legal y facilitó que las bancas prestaran ese dinero. ¿Pero ese dinero en qué se prestó ese dinero? Justamente en consumo. Bueno, O sea, no te dio la... porque Mira. el que pide el préstamo es lo que gasta lo que quiera. No, porque le dan las facilidades para que se pueda financiarse Sí. por ahí. Es la facilidad. Si tú vas a hacer un préstamo de inversión, te la ponen muy difícil, te exigen 1000 cosas que te hace imposible muchas veces captar ese préstamo. Ahora, el de consumo te lo pone que tú simplemente desde tu escritorio, de tu oficina, lo pides y prácticamente te lo están aprobando. Esa es la economía de consumo que está propiciada y es propiciada por los gobiernos. Claro, pues la dinamiza, le genera dinámica, el dinero que tiran a la calle, vuelven y lo recogen rápidamente a través de eso. Entonces, así crecemos, así crece la macroeconomía, pero así no crece la sociedad de abajo. Así. Y así se empobrece una sociedad. Y no podemos medir tampoco el crecimiento económico con que tú compres un nuevo celular, con que tú compres un vehículo, con que tú vayas al mall. Mira, No, porque es que esta sí, es una es sociedad también. No, no, en es que parte esta sí. es una sociedad de competencia. Sí. Y las redes sociales te han educado a que tú debes estar a la vanguardia. A veces ni siquiera tienen con qué comprar el celular y te dan facilidades para tú cogerlo fiado y irlo pagando por plazo No, pero también. si lo va pagando El porque vehículo, tiene. ¿qué él va a tener? El vehículo Bueno. también. Entonces, Dime eso no dónde quiere lo están decir... regalando para yo buscarlo. Eso no quiere decir que la economía ha crecido, porque si la economía ha crecido, entonces vamos a hablar de los empleos. Vamos a hablar qué fuentes de ingresos se han aperturado, cuáles nuevas compañías se han aperturado. Todavía el gobierno, ¿por qué el gobierno en vez de hablar de un crecimiento económico, no habla de un crecimiento en cuanto a las empresas? Vamos a ver qué empresa ha crecido, vamos a ver cuáles nuevas empresas se han aperturado, al contrario. Déjame yo agarrar otra vez mi tenaza, que me prestó el hombre de abajo, el hombre rojo de los cachos, y volver otra vez a ponérsela difícil a mis compañeros. Yo insisto, no hay producto mejor promocionado que la crisis. Usted va y le pregunta, ahora cuando venga Navidad, bueno, ya estamos en Navidad, pero ya hay arbolito por pipá y charamico en la calle. Usted va y le pregunta al empresario que vende y le va a decir que la cosa está floja. Ese dice que está floja. Usted da 10 pasos más para adelante y el otro dice que está apretada y significa lo mismo. Pero ninguno vende el negocio, lo cierra. Lo abren Ven, toda la Navidad. yo te voy a poner Yo otra. hago la pregunta, por ejemplo, con el tema de la generación de empleos. Y atención a todo el que me está viendo, yo estoy generando un debate. Créanme que yo estoy más de acuerdo de lo que Debates ustedes al se día, imaginan. debates No, al no, día. no. Pero, me parece. pero ¿qué ocurre? Yo voy a poner un ejemplo. ¿Tú conoces a algún joven en este momento que esté trabajando redes sociales, que community manager? Sí, Ok. bastante. Ese es un Conozco. empleo que hace 10 años no existía. Hoy yo te puedo decir que en mi entorno, en el mío, yo conozco no menos de 50 personas, quizás por el mismo medio donde trabajamos,
que están laborando específicamente, tanto en agencias como freelance, independiente, específicamente en el diseño y el manejo de perfiles de redes sociales de personas jurídicas o personas físicas. Eso no es una política del gobierno, es una imposición de los tiempos. Entonces, ¿crece o no la oportunidad para que esas 50, 60 personas se ganen la vida? Te voy a poner un panorama. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro acaba de donar 10 millones a Indonesia. La locura. Pero Venezuela está vuelta a nada. Sí. Venezuela está en crisis, Sí. pero él está donando. Claro, porque entonces no me diga. Él está dando lo que no es suyo. Pero entonces no me diga. Cualquiera con lo ajeno es bueno. Ok, pero entonces no está tan mal, ¿verdad? Porque No, están sí, está donando. bastante mal. Está bastante mal, qué bien. Claro. No más preguntas, su señoría. Paso, Mira que yo te digo, José Luis. En una sociedad, una economía, un gobierno, un Estado, hay cosas buenas y cosas malas. Evidentemente, tú acabas de definir una reacción propia de la sociedad. Jóvenes que han creado talento, que han aprendido un conocimiento nuevo y ellos, de algún modo, buscando independencia, se han tecnificado Pero por cada ahí y han cheque que logrado. le pagan ellos tiene retención, pagan impuestos. Paga impuestos. Crece entonces la fiscalización. No, porque la fiscalización, no, y si tú observas, ahí estamos hablando de la presión tributaria. Aquí no hay forma que la presión tributaria pase un 14%. Y se ha dicho que por lo menos un 16% y que se va a subir ahora. Y siempre están generando nuevos impuestos buscando esa presión tributaria y no lo logran. Mientras los servicios de calidad sean un fiasco. Pero fíjate, es que la presión tributaria no es malo que tú estás diciendo. Claro. Es presionar para generar más ingresos, más impuestos para generar más ingresos. Pero Entonces, aquí, mientras no nos lo devuelvan el servicio de calidad, tú no se va lo a romper sin nada, devuelven. porque aquí Entonces, ¿dónde tú puedes ver el crecimiento? Si tú como Estado eres capaz de devolver esos ingresos. Entonces, al actor generador de ese ingreso. Sin embargo, el actor generador de ese ingreso es el que menos disfruta de esos ingresos. El Estado que lo disfruta. Nos maltratan. Con gastos, pero con gastos superfluos. Gastos exagerados, gastos con cero calidad para invertir y generar riqueza en el pueblo. Yo te diré, para ir cerrando este segmento que se nos acaba, mi conclusión de siempre. Lo que triunfa, si se fijan, en nuestro país en los pasados 25 o 30 años en esa economía de consumo, lo que más se moderniza es el sector privado, el sector que trabaja, que se arriesga, que genera empleo, que podría ser mejor obviamente la calidad del empleo que genera, pero que mientras el Estado menos le estorba, mientras menos voracidad fiscal hay, esos sectores avanzan. Luego, yo siempre digo, si usted quiere en República Dominicana ir a un sitio que parezca el primer mundo, vaya a los mejores lugares del sector privado. Si usted quiere volver al tercero, vaya a un hospital, vaya a una clínica o vaya a una escuela. O a un cementerio, que es peor. Entonces, en ese sentido, América Latina tiene lo que tiene, esa reducción enorme del crecimiento, porque tiene infiernos fiscales. Argentina tiene el mayor impuesto en el mundo a las corporaciones. ¿Cómo va a generar, después de tantos años de kirchnerismo, y ahora está Macri intentando desmontar eso, cómo puede generar confianza en la inversión extranjera si usted desde que llega a una empresa antes de generar un peso de ganancia le está cobrando? Ni hablar con lo que ocurre en otros países. Y insistimos, usted le cobra lo que le cobra a las empresas o a las personas físicas y luego no se lo puede ahorrar en educación porque manda a sus hijos a un colegio privado el que puede. No se lo puede ahorrar en salud porque tiene que ir a clínicas privadas y pagar seguros extras, además del seguro básico, para tener una buena cobertura de salud. No te lo puedes ahorrar ni siquiera en el agua porque, como hemos dicho, hay que pagar 4 o 5 veces el costo de que el agua te llegue a la ducha o de que te llegue o de que pueda ser potabilizada. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el servicio que aquí nos permite ahorrar dinero? No, tú lo has dicho, entonces Mira, estamos de acuerdo que yo aquí hablamos de con- macroeconomía, pero la microeconomía Con el permiso. muy por el No, suelo. al final ustedes escucharon la conclusión. La conclusión Verdad. es que todo ha sido Hay crecimiento, que no hay mentira. desarrollo. Todo ha sido mentira. Hay crecimiento, Y hay siempre han crecimiento. querido vender nuestros sueños. Hay esos crecimiento sueños a pesar de los que políticos. no hay Sí, nada. hay crecimiento a pesar Y de el los pueblo políticos. tiene que empoderarse desde ya. Señores, nuestro compañero Ángel de la Cruz viene después de esta pausa. Nosotros al regresar seguimos Y con viene más explicando la diferencia de su programa. entre merengue de calle y merengue para mi chavo. Vamos a hablar de eso cuando retornemos. A la pausa y regresamos. Camtech, campamento de tecnología. 12 horas de pura adrenalina. 8 seminarios, 8 certificados. Etiqueta y protocolo. Seguridad tecnológica. Oratoria. Edición de audio. Fotografía profesional. Diseño de página web. Servicio al cliente aplicado a las nuevas tecnologías.
Relaciones Humanas, sábado 3 de noviembre. Iglesia La Hermosa, Autopista de San Isidro. De 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Incluye almuerzo, meriendas, certificados de participación. Inscripción, 200 pesos por persona. Para reservación, 809-860-0068. Camtech, un día de pura adrenalina. Patrocinadores, Pastor Dio Astacio, Joven Escondido, El Derecho a la Ciudad, Municipios, PC Outlet, Gresefu, P Multiservice, La Mesa del Diálogo, La Iglesia La Hermosa, Todo Cómputo, Presentaciones Profesionales. Camtech. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. La Cámara de Diputados aprobó esta semana los proyectos de ley para la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, el que crea un juzgado de paz en Verón, Punta Cana y el que designa Estadio La Normal Osvaldo Virgil al Estadio La Normal. El hemiciclo aprobó en primera lectura los proyectos de ley que crea e integra el patronato de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y el que prohíbe el uso de juca en lugares públicos y privados. También, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, recibió a la presidenta de la Fundación Manos Arrugadas, Gianni Paulino, al embajador de Venezuela en el país, Ali de Jesús Uzcategui, con quien conversó sobre el proyecto de ley que busca trasladar a República Dominicana los restos de Rosa Duarte, y asimismo encabezó el acto de reconocimiento a la orquesta Los Hermanos Rosario. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza.
¿Cómo están? Seguimos con su programa Debates al Día. Ya tenemos a Ángel y queremos darle la bienvenida por haberse incluido en su programa. Nosotros siempre estamos con un tema diferente detrás de cámara. Queremos que Elcido falte más a menudo. Sí. ¿Pero y por qué? Sí, así. No, él ha sido mi favorito. Yo siempre me hace falta, mi compañero. Bienvenido a su casa. Discúlpame, Elcido, pero tiene que faltar más a menudo. Descansar, tomarse su día. Sí. Sí, más relajado. Ángel, ¿cómo ha estado la semana? Movida. Intensa, muy ¿Verdad que intensa, sí? Lluvias, una temporada inesperada de alguna manera, pero Que intensa. por cierto, nosotros que le hacemos mucho caso al tema del clima aquí, somos insistentes en que la gente aproveche la información de calidad Así es. que ofrecen las instituciones, tanto doña Gloria Ceballos en UNAMED como el general Méndez, ¿verdad? En el COE. Hoy elevaron varias de las alertas que habían estado en verde de las 16 provincias, algunas elevaron alerta amarilla, que ya indica sobre todo la peligrosidad del tema inundación, que como decíamos ayer, es un tema muy presente en un país de relieve muy desigual. Este es uno de los países, señores, y el que ha viajado un poquito sabe que en una extensión de 48.000 kilómetros cuadrados, aquí hay más montañas, cadenas montañosas, cordilleras, que en muchos países del mundo. Voy a citar un ejemplo. Uruguay, jóvenes que gustan de la geografía, pueden googlearlo, pueden entrar ahora mismo. ¿Ustedes saben que en Uruguay no hay montañas? La montaña más alta, digamos el cerro, porque ni siquiera llega a montaña, más alta de Uruguay, mide 500 metros de altura. Sí. 500. Aquí hay montaña de 6 veces eso. Claro. Y cualquier cota montañosa de este país, tú te metes 1.200, 1.300 metros de altura. A mí me recuerda justamente para esta fecha, mes de octubre, que la provincia de Montecristi hubo mucho aguacero fuerte. ¿Y tú acuerdas de la inundación? Hubieron inundaciones terribles. Brutales son por ahí las inundaciones. Eso fue terrible. El río Yaque del Norte y la presa Tavera. Relajo que le pasa por encima. Eso es un relajo. Unos aproches que se iban a hacer, que el presidente de la República fue y dijo que iba el río Guayubín y el Ávina, que iba a hacerle algunos arreglos allá y todavía están esperando que el presidente lo haga, incluso en Palo Verde, que iba a arreglar las carreteras, las calles y todo eso, y todavía siguen esperándolo por allá, por la provincia de Montecristi. Pienso que todavía hay tiempo, muchas de esas cosas de corregirse. Por ejemplo, ayer y hoy estuvo lloviendo bastante en la provincia de Montecristi y sería importante que el gobierno esté atento a la situación de esa provincia, porque no sería prudente ni bueno, sería nefasto quizás que viviéramos la experiencia del año pasado, donde hubieron inundaciones que la verdad que fueron muy, muy indeseables hoy. Así es. Mira, y como noticia podemos decir que hoy, el Día Internacional del Maestro, el ministro Navarro resaltó la importancia que tiene el mismo para nuestra sociedad. Felicidades a todos los maestros en este día. Incluyendo el maestro. En medio de la tormenta que tiene el ADP, sí, una felicitación de como que cayó bien. No, y el ADP tiene ya elecciones para el próximo miércoles. La ADP, sí. la ADP, Ángel, y ahora, porque estamos ahora con partidos, ¿no? Ni la uno. El ADP, PLD, la corriente camachista la gana. Camachista, no relaje. ¿Sí? Yo quiero que Ángel me diga algo de eso, porque yo te voy a decir algo que está pasando justamente en esa corriente. Yo te voy a decir lo que está pasando en esa corriente. Mira, a pesar de que se unificó dos candidaturas que tenía corriendo el PRM, coincido con José Luis de que la corriente oficialista va a preservar el control del ADP, porque esta no es la ADP de 1961, la Federación Nacional de Maestros, que era una federación de maestros. Esta no es esa ADP, ni tampoco es la ADP de 1970 que se fundó en una gran asamblea en el Teatro Aguiluz, encabezada su primera dirección por Ibelice Pras de Pérez. Wow. Una ADP que fue fundada a la sazón, influenciada de manera determinante por corrientes ideológicas liberales y de alguna manera hasta de la izquierda dominicana, de la línea roja, del 14 de junio, de maestros que procedían de los diferentes segmentos de la sociedad, tanto de los colegios privados, de las escuelas de los curas católicos,
de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que fue una respuesta al beligerante acoso que tenía el gobierno balaguerista contra la educación dominicana de manera muy estelar contra la Universidad Autónoma de Santo Domingo y las escuelas. En 1969, a finales 70, cuando el año escolar amenazaba con perderse por la ocupación militar del régimen de Balaguer, y entonces hubo una respuesta popular organizada a través de los maestros. Esta es una ADP que básicamente responde a intereses partidarios y que literalmente, y que eso sin duda que en este momento el PLD ha demostrado en diferentes escenarios sindicales que ha logrado salvar sus diferencias internas. Se pone de acuerdo para hacer que prevalezca el control de esas instancias, en función de que ellos han aprendido que cuando tienen el control de esos instrumentos de presión, la presión es mucho más baja. Así es. Ahí es donde viene nuestra preocupación, y no es solamente con el ADP. Es que los partidos políticos se han encargado de inmiscuirse en los gremios, no para hacer un buen trabajo en favor de la clase profesional, sino simplemente para convertir la clase profesional en un caos. No logran nada del crecimiento ni la unidad de los profesionales, sino simplemente sentir que tienen el control de ese gremio. Pero yo no le echo la culpa ahí en ese sentido tanto a los partidos. Yo en ese sentido le echo la culpa al gremialismo dominicano, que ha sido incapaz, entre otras cosas, de demostrar que puede generar agrupaciones de interés, que puede generar grupos de intereses comunes, sin necesidad de identificarse con el blanco, morado, colorado. Ha habido en algún momento indicios de que eso pudo ser posible en algunos grupos profesionales, de profesiones liberales, pero en general aquellas profesiones que tienden, como por ejemplo los profesores, a tener una gran influencia del Estado como ofertante, como demandante de su trabajo. Por eso no es lo mismo ser ingeniero y arquitecto que ser profesor, ciertamente que no lo es. Hay una influencia muy, muy directa del Estado. Y es penoso porque un país que debe estar muy preocupado en materia de formar a los profesores, que son a su vez formadores de recursos humanos, los tiene preocupados haciendo partidismo desde su profesión. Y no solo eso, enfrentando a la corriente que domina ese gremio tan importante, enfrentándole, ¿sabe a quién? Al ministro de su mismo partido, señores. Sí, es. Cuando se decide colocar, por ejemplo, por concurso, por capacidad profesional, por meritocracia, a los directores, a quienes iban a estar al frente de los distritos, en cada una de las demarcaciones. Usted sabe cuál fue la reacción de la ADP. Sí. Y yo he dicho, y de hecho no me importa ni ganarme un enemigo más de la lista que tenemos, a mucha honra por cierto, ni perder a la simpatía de nadie cuando decimos que lo que se estaba defendiendo era el antiguo régimen de cosas, de que los puestos de mayor capacidad eran para el que más votos buscara en un sitio, en vez de lo que fueran para más capacidad de manejar recursos financieros, humanos y técnicos. Mira, y se dan una contienda que vergonzosa. Se dan una contienda que no parecen de profesionales, porque yo sí puedo permitir que cualquier contienda a lo interno de un partido o entre partidos se dé, porque son personas, la mayoría, de que no pertenecen a ninguna profesión, son analfabetos si se quiere. Pero cuando se trata de un gremio de profesionales, llegar a ese extremo es vergonzoso. Bueno. Y da pena tú ver los profesionales ya formados, que duran 4 años en una universidad y algunos tienen maestría y doctorado, matarse por quedarse en un puesto y al final no hacen nada por la clase, sino que se lucran. Al final son personas que ni siquiera ejercen la misma profesión, sino que pertenecen al gremio, viven del gremio y hacen todo lo posible por hacerle daño a su propio partidario, a su propio gremialista, a los pertenecientes del gremio. Es fuerte pensar que justamente tú observas como la cacería de brujas, oye, que hay ahora mismo, la persecución política que hay ahora mismo entre los maestros. O sea, ahora mismo ese posicionamiento que hemos dicho que lo componen los partidos políticos en estos gremios, genera lo que nosotros vivimos en un proceso eleccionario cualquiera, donde se cualquieriza la gente, se venden. Y eso es triste, es lamentable que profesores, maestros, así como lo ha definido Daniel, que pasan un tiempo de estudios, son formadores, señores, de lo que es el futuro de un país, de una sociedad. Y pensar que estas personas, aún con todas esas condiciones,
sean capaces en unos que otro caso, pues, venderse, negociar posiciones. Eso es lamentable y muy triste. La realidad es que lo que demandan estos gremios es, como en muchos aspectos de la sociedad que entendemos que deben darse, que quienes vayan a estas posiciones deben ser opositores al gobierno. No es posible aquí que un gremio, por ejemplo, de ADP, que esté en manos del gobierno también, realmente van a lograr los objetivos y las estrategias definidas. Oye, en todos los países del mundo los profesores están discutiendo ciencia, se está discutiendo la metodología de enseñanza, se está discutiendo cuál es el modelo que mejor se adapta a unos tiempos donde hay nativos digitales, bueno, donde los muchachos están más relacionados a ponerle el dedo a la huella digital a una pantalla táctil que muchas veces a la caligrafía y se está discutiendo eso. Tú estás en una no sociedad política ni gremio. Pero no, el problema es que tú también estás en una sociedad subdesarrollada donde los gobiernos no hacen lo que tienen que hacer también por los gremios mismos y por los profesionales en sentido general. Aquí, por ejemplo, tú observas, si el ADP no existiera, hay muchas conquistas tampoco que se lograron en favor de la propia educación, en favor de la misma educación. Sí. O sea, que de algún modo, aquí lo que es importante es, señores, que el respeto de gremialista permanezca, que no es verdad que es válido que un profesor, un maestro, deje que ya sea el gobierno, ya sea que sea, le compre su conciencia. Eso no es posible. Que usted, si está desde ese punto de vista, lo que hemos hablado de los sindicatos, ¿cuál es el problema del sindicalismo? El sindicalismo es cuando se pone extorsionado o se deja extorsionar. Pero cuando el sindicalismo actúa en pro de realmente y defensa de los intereses reales del sindicato, es funcional. Entonces, aquí lo que estamos pidiendo, señores, que esa cacería de brujas, que los gobiernos definitivamente no hagan eso y que los maestros sean maestros. Pero yo quiero tirarle la toalla a los maestros, que hoy es su día, hoy es el día del docente. Pero como hoy es su día, hoy es que ellos tienen que crear conciencia y comenzar a hacer un trabajo en favor de la educación de nuestros ciudadanos. Señores, nosotros tenemos que ir a una pausa. Al regresar, seguimos con más los debates. Pero yo apuesto a Xiomara Aguante, ¿eh? Yo apuesto a Xiomara Aguante. Sí. A pesar de todo, ¿eh? De acuerdo. A Xiomara Aguante yo apuesto. Camtech, campamento de tecnología, 12 horas de pura adrenalina, 8 seminarios, 8 certificados, etiqueta y protocolo, seguridad tecnológica, oratoria, edición de audio, fotografía profesional, diseño de página web, servicio al cliente aplicado a las nuevas tecnologías, relaciones humanas, sábado 3 de noviembre, Iglesia La Hermosa, autopista de San Isidro. De 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Incluye almuerzo, meriendas, certificados de participación. Inscripción, 200 pesos por persona. Para reservación, 809-860-0068. Camtech, un día de pura adrenalina. Patrocinadores: Pastor Dio Astacio, Jóvenes con Dio, El Derecho a la Ciudad, Munícipes, PC Outlet, Gresefu, P Multiservice, La Mesa del Diálogo, La Iglesia La Hermosa, Todo Cómputo, Presentaciones Profesionales. Camtech. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad.
La Cámara de Diputados aprobó esta semana los proyectos de ley para la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos, el que crea un juzgado de paz en Verón, Punta Cana, y el que designa Estadio La Normal Osvaldo Virgil al Estadio La Normal. El hemiciclo aprobó en primera lectura los proyectos de ley que crea e integra el patronato de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y el que prohíbe el uso de juca en lugares públicos y privados. También, el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, recibió a la presidenta de la Fundación Manos Arrugadas, Gianni Paulino, al embajador de Venezuela en el país, Ali de Jesús Uzcategui, con quien conversó sobre el proyecto de ley que busca trasladar a República Dominicana los restos de Rosa Duarte, y asimismo encabezó el acto de reconocimiento a la orquesta Los Hermanos Rosario. En la Cámara de Diputados seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Yo decía al final, antes de irnos a la pausa, que un poco quería tirarle la toalla a los docentes en su día y comentar muy sucintamente algo que Herodis comentó con relación al tema de que los sindicatos deben ser instrumentos de contrapeso en la sociedad, refiriéndose un poco al sindicato que agrupa a los maestros. Y yo hice una introducción cuando hablé por primera vez del tema sobre la historia de la conformación del ADP. Y yo siento que estamos a bastante tiempo ya de que finalizó la Guerra Fría y que la misión de los maestros en las escuelas, en el mundo y sobre todo en las naciones que se han desarrollado de manera agigantada, cambió totalmente el rol del maestro, de aquel maestro beligerante, activo en la actividad política, básicamente sindicalista en función de reivindicaciones para la sociedad, reclamo de derechos humanos y de equilibrio político. Yo creo que la responsabilidad del docente en la sociedad de hoy es con construir un ciudadano formado y apto para que la sociedad pueda seguir la ruta del desarrollo. Así es que, a pesar de que los maestros hoy día podemos decir, sin temor a equivocarnos, que han conseguido reivindicaciones importantes, un profesor en el día de hoy no es lo que era antes con relación a los salarios y a la calidad de vida que pueden manejar. Sin embargo, todavía falta
un poco de conciencia en esta estructura importantísima de la vida del país, que es la ADP, y que, como bien José Luis señalaba, lo vimos envuelto en una batalla brutal con un ministro de Educación que usted puede estar de acuerdo con él o no, que está sujeto a críticas de la sociedad, porque todo el que tiene una función pública está sujeto a críticas, pero tenemos que admitir que en el desempeño de las funciones públicas que ha tenido, ha sido un funcionario que ha actuado apegado a normas que no son comunes en este tiempo. Así es que yo finalmente le auguro que salgan bien de la elección el día 10, porque es importante para el país que la ADP se actualice, que madure y que este proceso no termine como normalmente termina, con una gritería de fraude y de manejos Que turbios. eso lo vamos a esperar. Pero yo sigo apostando al contrapeso que tú defines. Yo sigo diciendo y creyendo que si el PLD es que está en el gobierno, si el ministro de Educación, como debe ser, es del gobierno, lo correcto es, ya que esto es política, porque está en política, que el contrapeso lo genera un partido de oposición que sea el que dirige el gremio de los maestros. Pero Yo yo vuelvo- espero por pero eso yo- pero yo vuelvo y te que si insisto, Omar aguante, yo pues vuelvo y te tenga esa insisto, oportunidad de llegar ahí. La corriente del Que PLD. representa a José Francisco La Peña corriente del Gómez. la corriente del PLD. Tiene problemas con la corriente de Pedro Meri y tranquilo. eso, tiene un problema serio ahí. Tranquilo. Hay un La problema corriente serio. del PLD que ha dirigido la ADP en los últimos años. Igual ha enfrentado al ministro. Ah, pero al final se han entendido, se ponen de acuerdo en la época de la conquista. Un tema que nos llama mucho la atención, porque habla de cómo están las cosas en la representación política de los dominicanos, Daniel y compañeros. Tiene que ver con ver cómo los miembros del Congreso, y este programa tiene el privilegio enorme de contar dentro de su staff con un diputado, el diputado Amado Díaz, un diputado activo, de mucho trabajo, pero en general llama mucho la atención las respuestas tan disímiles que tiene por parte de los diputados cuando se les cuestiona, cuando se les aborda sobre el tema de la seguridad, la delincuencia, su prevención y castigo, donde entra el trabajo del Ministerio Público y Judicatura. Usted escucha desde gente muy realista, gente muy aterrizada, hasta, y yo leí hace poquito, me voy a reservar el nombre del diputado que leí, gente que está todavía en el periodo cretáceo político, en el Jurásico, hablando de que la solución es la pena de muerte como en China, con 2 balazos, la castración de los violadores, cuando aquí se ha decidido no agarrar el toro por los cuernos, no hablar de qué policía tenemos. Que no es la mejor del mundo. ¿Y por cuál usted paga? ¿Cuál se financia? ¿Cuál se prepara? ¿Es la policía un cuerpo atractivo para los mejores jóvenes de los barrios dominicanos? ¿O allí termina el que no tiene otra opción? Usted sabe cuál es la respuesta a eso. Entonces, me llama la atención de los hacedores de leyes, muchachos, las respuestas que hemos visto en estos últimos mira, días. de verdad que preocupa bastante a los legisladores, y eso fue un tema que se debatió bastante, el tema de la delincuencia. Algunos atribuyen el tema de la delincuencia a que el gobierno no ha puesto mano dura, como también nosotros lo entendemos. Aquí hay 2 siglos de mano dura, la mano dura no ha arreglado nada. También llama preocupación el hecho de que aquí se entran armas por la frontera todos los días y nadie denuncia, nadie dice ciertamente la cantidad ni lo que se encuentra por el tipo de tráfico que hay. También llama a preocupación que en algunos de estos casos de delincuencia hay involucrado policías y militares, y muchos diputados entienden que debe hacerse una profilaxis dentro de esos organismos de seguridad. No, la realidad es que el gobierno definitivamente con la delincuencia ya no tiene nada que hacer. Yo pienso que ya este proceso, este gobierno terminará en el 2020 y todo lo que tenemos hoy pues así seguirá. ¿Y qué ofrecerá? Lamentablemente, Sí, porque eso es otro. Usted no ha mostrado todavía una campaña que no pueda. Tú me estás poniendo Es que cada vez que usted habla simplemente. Cuando nosotros hablamos del tema de la delincuencia, es un tema que es un tema social, es un tema que nos afecta a todos. Y no podemos sectorizarlo, no podemos hablar que un partido va a hacer o no va a hacer. Nosotros tenemos que exigirle al que está. El tema es. Pero no han propuesto todavía. Entonces, el partido, el que está en el momento, nosotros debemos exigirle que por lo menos comience a trabajar en favor de nuestra seguridad. No, mira, hubo un momento, un discurso político, por ejemplo, yo recuerdo ahora mismo, años, 6, 7 años, sentado en mi oficina, escuchando un discurso del presidente de la República. Él narraba
daba detalle, caso por caso, sobre cómo podía resolver el problema de la delincuencia en ese momento. Entonces yo me pregunto, si hoy estamos hablando de esa situación de la delincuencia, yo estoy diciendo simplemente que ya, visto que estamos apenas a año y 8 meses, a 2 años, yo entiendo que el gobierno va a poder combatir la delincuencia. No he dicho nada del otro mundo, claro. Aquí todos sabemos que la delincuencia afecta a pobres, a ricos, a todo el mundo, a una sociedad en sentido general que siente inseguridad cada vez que tiene que salir a las calles. Ahora, sin duda que el responsable de mejorar este estado de cosas es el gobierno. Entonces yo no puedo hablar de más nadie. Yo no puedo exigirle a la oposición que resuelva el problema del estado de cosas, sino que resuelva el problema. Lo que digo es que si delincuencia. tú estás seguro que de aquí al 2020 no va a pasar nada, yo digo que va a pasar después. Exacto. Bueno, perfecto, yo no estoy a analizar el futuro. Ahora, lo que yo estoy viendo es que el gobierno que está no está proponiendo, ni está dando nada, ni nos está diciendo a nosotros cómo va a resolver el problema de la Ciertamente delincuencia. estamos huérfanos. Resolverlo. Fran, Estamos ¿A quién le toca huérfanos. resolverlo? Ángel, dime algo. Mira, yo pienso que en estos días yo estuve leyendo un listado de las ciudades más violentas del mundo. San Pedro Sula, Tijuana, Detroit. Y de verdad que afortunadamente Venezuela, diferentes ciudades de Venezuela, afortunadamente no aparecimos, nosotros que en los últimos tiempos Aparecemos en todas. aparecemos en listas muy... Todavía ahí no Sí, estamos, gracias a Dios. sí. No estamos. Vamos casi Y para allá. tenemos que luchar No, para no aparecer. Yo pienso que igual que se ha planteado en algunos temas, que debe ser una agenda colectiva, propuesta por todos los partidos, un gran acuerdo de las fuerzas políticas para 5 o 6 temas del país. Y uno de esos temas debe ser la lucha contra el flagelo de la delincuencia. Ángel, Ahora- cuando usted paga los impuestos más caros, cuando usted tiene un gobierno con tanto tiempo, con tantos periodos, es bueno exigirle a ese gobierno, que es quien está controlando el dinero del pueblo. Entonces es a este gobierno, ahora, ya mismo, que hay que exigirle que comience a trabajar en contra de la delincuencia, que le ha ganado la batalla, tanto al gobierno como a los policías y militares en nuestro país. Gracias, Daniel. Ya yo le agradezco a Daniel. No, que me agradezca el pueblo. Mira, nosotros llegamos... Yo, nosotros- antes de irnos, una última cosa. Y con esto no estamos descubriendo la guatilla ni nada. Hasta que la Policía Nacional no se convierta en un orgullo civil pertenecer a Claro, ella. claro. Lo mismo pasa con otras áreas del Estado, pero esa es una. Hasta que para un joven no sea un orgullo decirle a su familia, pasé los exámenes, entré a la policía, vamos a una fiesta. Y allí entran los mejores jóvenes, nuestros barrios, nuestros pueblos. Entonces vamos a tener un cuerpo que esté muy lejos del ideal. ¿Por qué eso no va a ocurrir? Porque el salario no es atractivo, la capacitación no es atractiva, los beneficios no son atractivos. Y porque más allá de eso, no hemos convertido en un mérito, insisto, pertenecer a ciertos sectores, a ciertos segmentos del servicio público. Así Pues es. mira, nosotros hemos llegado ya al final de este programa. Para nosotros un gran honor contar con su sintonía. Será el lunes que nos volvamos a encontrar por su programa Debates al Día. Yo Gracias a quiero ustedes por... darle un saludito al señor Ñón, que nos está viendo Ñón, allá un abrazo. Ñón. en el 17, ¿Cómo para le dicen ver de en Un inglés? abrazo. Montecristi. Señores, nosotros nos vamos, Será ya Ñón. debemos despedirnos. Ñón, Ángel, Ñón. qué bueno compartir con usted los viernes. Un abrazo a todo el equipo de Ñón producción. Lennon, gran cantante. Besos a todos nuestros televidentes. Será hasta la próxima.